Actualmente, cuando Trump designa a todos los que están aliados a Maduro, Cártel de los Soles, el Tren de Aragua, organización criminal terrorista, ¿está equivocado o lo está describiendo bien? No, lo está describiendo muy bien, perfectamente bien. Y ellos han operado como una organización terrorística desde muchos años. No es nada nuevo. Tienen gente de, de Colombia que están surtiendo la droga y usando las militares de Venezuela para cuidar esa droga mientras que transita a otros países, ¿no? Y siempre han operado así, con terror, con miedo, y se han aliado con organizaciones como ISIS, Hamas y otras organizaciones terrorísticas para cuidar sus intereses. No es nada nuevo. Usted enfrentó, ahora sí nos vamos al origen de cuando comienza su trabajo, enfrentó a los Zetas, Sí. un grupo peligrosísimo. Nos puede hablar de ello. ¿En qué momento dejaron de ser un cártel y se convirtieron en una estructura paramilitar? Ellos siempre operaban con una estructura paramilitar. Cuando ellos se formaron, los formó el líder del Cártel del Golfo, que en aquel entonces era Osiel Cárdenas Guillén. Y Osiel era muy paranoico, era adicto a la cocaína y aparte de eso era muy paranoico. Y él siempre tenía terror de que lo iban a asesinar en cualquier momento. Entonces él quería un equipo de seguridad de lo mejor. Y lo que hizo fue que reclutó agentes que eran a fuerzas especiales del SEDENA, lo que es la Secretaría de Defensa Nacional en México, que eran soldados altamente entrenados, fuerzas especiales, y juntó a 30 personas para que fuera su equipo de seguridad. No, no cualquier persona, no una persona de la calle, son soldados entrenados de la Fuerza Especial de México. Entonces así se formaron los Zetas y siempre han sido una organización paramilitar. Entonces, ellos se toman control del Cártel del Golfo y se forman independientemente del Cártel del Golfo y forman su propio cartel basado en esos 30 personas que eran fuerzas especiales. Cuando la DEA, porque esa organización criminal después se diversificó, usted lo cuenta también en su libro, en secuestro, extorsión, control territorial, no solo droga, ¿no? Cuando la DEA, a la que usted perteneció por 3 décadas, entendió que esto ya no era solo narcotráfico, sino control de territorio, miedo y poder social. Cuando los Zetas entraron a Monterrey, donde yo estaba situado, y eran como el 2006, 2007. Yo llegué en el 2007 y mi jefe me llamó para México, Ciudad de México, para una reunión y me dijo, Leo, tu prioridad van a ser los líderes de este grupo, los Zetas. Y en ese entonces ya estaban subiendo en poder, se estaban independizando del Cártel del Golfo y tomaron control de lo que es Monterrey y el estado de Nuevo León en México, a base de terror, extorsiones y manejaban el miedo muy bien en todo el país, no nomás en Monterrey y Nuevo León. Ahora, fíjate, en ese momento es que se pierde la guerra clásica contra las drogas. Sí, porque ya se expandió a otras cosas. Ya no eran nada más drogas, estamos hablando de extorsión, secuestros. En Monterrey, los alrededores de Monterrey hay una ciudad que se llama San Pedro Garza García, que hay mucha gente muy adinerada, gente con muchos recursos, y eran blancos perfectos para los Zetas, porque empezaron a secuestrar hijos de estas familias, hermanos, y pagaban rescates, cantidades de rescate muy, muy grandes. Y fue otro negocio para ellos. Se diversificaron y vieron la oportunidad de hacer más ganancias con ese trabajo. Señor Leo, los Zetas fueron el modelo perfecto de lo que hoy vemos en grupos como el Tren de Aragua. Claro que sí, ellos fueron como los pioneros en la violencia y no nada más la violencia, pero grababan las torturas de las personas, lo grababan y lo subían al internet.
Y ellos fueron los primeros en hacer eso. Y yo creo que muchas otras organizaciones han tomado ese modelo y lo han usado para generar terror entre la gente. Ahora, ese crimen organizado, señor Leo, realmente es más violento, se puede describir de esa manera, o más inteligente. Yo creo que un poco de las dos cosas. Son muy inteligentes, extremadamente inteligentes. Siempre andan buscando otras formas de cómo aumentar sus ganancias. Si es secuestro, si es extorsión, si es el robo de petróleo o cualquier cosa que les pueda generar ganancias, lo van a hacer. Y para hacer eso, pues uno tiene que ser muy inteligente para buscar nuevas avenidas de generar ganancias, ¿no? Y es un poco de los dos. Y tienen que manejar su organización con terror, con una mano fuerte, una mano dura. Se volvieron entonces, por ello, para entrar en cualquier negocio, se volvieron más políticos. También lo que pasa es que para que operen sin problema, pues tienen que sobornar a varios políticos y oficiales que están en la política para que los dejen operar con impunidad, ¿no? Y es parte de cómo operan ellos. Por ejemplo, en Monterrey encontramos nóminas, unas listas de muchos oficiales que estaban en el administro del pago de ellos. Los estaban pagando mensualmente para que los dejen operar en paz. Y era una lista muy grande, unas cantidades muy grandes que estaban pagando mensualmente para que sean exitosos en lo que estaban haciendo. Fíjese, ¿qué nivel de inteligencia necesita Estados Unidos? Yo sé que usted ahora ex oficial, pero no pierden el contacto y el trabajo. Además, ustedes siguen laborando a nivel privado. ¿Qué nivel de inteligencia necesita Estados Unidos para justificar un ataque letal contra una lancha? Eso que vimos el año pasado a finales, antes de que se concretara la operación de extracción de Nicolás Maduro y Silvia Flores el 3 de enero. Sí, la inteligencia que reciben puede ser inteligencia humana, o sea, inteligencia directa de un informante o también inteligencia basada en la tecnología. Entonces, los Estados Unidos tienen muchas maneras de cómo recaudar esa inteligencia con la tecnología y otras cosas. Y pues no lo van a hacer nomás por hacerlo, o sea, tienen que tener una razón fija y evidencias y así es como se opera, ¿no? Entonces, a lo mejor da la impresión de que fueron al azar y a tumbar a estos barcos, pero no tiene que ver una inteligencia factible, algo que se puede usar con confianza, ¿no? ¿Cómo funciona? Y quizá esto es en el ámbito de la elucubración. Imaginándonos cómo fue esta extracción en Venezuela y la posibilidad, como ha dicho el propio presidente Trump, de que el próximo va a ser después de Irán, Cuba. ¿Cómo funciona el trabajo de infiltración de la DEA para ustedes extraer algunos de estos nexos, de estos cárteles tan peligrosos, que ahora son, repito, organizaciones terroristas denominadas así por los Estados Unidos y otros países? ¿Cómo es ese trabajo? Sí, no es un trabajo que se puede hacer de una noche a la otra. Se toma mucho tiempo, mucha planeación, planeación muy detallado. O sea, se necesitan muchos detalles y formular un plan y tratar de buscar una debilidad en el plan. Se toma mucho tiempo, mínimo 6 meses o un año. Sí, no es una cosa que se puede hacer de inmediato, ¿no? Tienen que recaudar lo más que puedan de inteligencia para que el plan sea exitoso. ¿Y cuál sería la diferencia, saliéndonos un poco de Venezuela, que le estaba preguntando, porque eso nos deja ver que lo que ocurrió a principios de año en Venezuela no fue una cosa que la decidieron 12 fines de semana atrás de esa fecha, sino que había planeación, penetración, presencia de usted. Y más adelante nos va a contar, porque eso también está en su libro, El Reinado del Terror, portada que tiene usted detrás y lo pueden encontrar en Amazon. No dejen de leerlo, es bien interesante. ¿Cuál es la diferencia de combatir esos cárteles y lo que se está haciendo el trabajo con México, donde hay una presidenta que es afecta
pareciera, como lo fue ANLO también, de estos grupos, y hay un control de estas organizaciones criminales, de la política y de las cabezas de la política en ese país. ¿Nota alguna diferencia o nos puede explicar si la hay? Sí, tenemos que ser muy diversificados. No nomás es los operativos de ir a arrestar los criminales, ¿verdad? Pero también hay otros métodos. O sea, siempre les va a doler a los traficantes donde operan con el dinero, ¿sí? Lo financiero. Y ese es otro modo de que podemos usar o que usamos nosotros para tratar de desmantelarlos. Entonces, investigamos los bancos, sus redes financieros, cosas así para poder ahorcarle los ganancias que tienen ellos y para que sea más difícil para que operen, ¿no? Entonces son varias rutas que podemos usar para poder estrangular y, como quien dice, desmantelar la organización. Bueno, porque cuando usted se refiere a esto, ya no estamos hablando de un grupo que está escondido en una cueva o una casita solamente. Ya no estamos hablando de cárteles que funcionaban de esa manera y tenían conchas y cuevas y hoteles, lugares donde podían moverse con una red que ellos controlaban. Ahora estamos hablando de narcoestados. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, ahorita como están organizados, operan como una corporación sofisticada y no se quedan muy lejos. O sea, lo que hablo del lavado de dinero, compran bienes raíces, hoteles, para esconder su dinero, esconder sus ganancias y sacarle, legitimizar las ganancias que ganaron por mover el narcotráfico, las drogas, ¿no? Entonces son muy sofisticados, más de lo que piensa la gente. Es una red muy, como te diré, muy difícil para explicar, porque es muy complicado cuando usted está hablando de cuentas bancarias en otros países que nosotros tenemos que ir a buscar de alguna forma, y también es algo que se tarda mucho tiempo. ¿Cuál es el lugar más peligroso ahora para ese trasiego de drogas? La frontera colombo-venezolana es uno de los principales centros del crimen transnacional. Yo diría que sí, la frontera en Colombia y Venezuela ahorita es una de las más peligrosas ahí ahorita. En México no tanto como antes, pero ahorita yo diría porque allá en esa frontera de Colombia y Venezuela no hay nadie que no hay ley ahí, entonces operan con impunidad, pueden hacer lo que quieran y es una de las más peligrosas ahorita en el mundo. Señor Leo, ¿qué pesa más hoy día? ¿La droga o lavado? ¿Minería ilegal y control territorial? Yo no puedo decir que una cosa pesa más que el otro. Ahorita, en mi opinión, lo que pesa más es el narcotráfico, porque están afectando el salud de muchas personas. Y muchas personas han de decir, pues, si la gente decide tomar el fentanilo, pues que lo tomen y son adictos de droga. Pero lo que pasa aquí es que mucha gente van quieren comprar una pastilla de, vamos a suponer, Adderall o Xanax o algo, y no saben que en esa pastilla viene fentanilo. O sea, y les puede pasar un sobredosis y se mueren. Eso puede ser una dosis fatal. Ese es el problema ahorita. Y ha causado la muerte de muchas personas en Estados Unidos. No porque necesariamente son drogadictos, pero buscaban como una pastilla para aliviar algún dolor o otra cosa, y está contaminada con fentanilo. Y ese es el problema más grande ahorita. Fíjese, de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 3 de enero, la amenaza contra Cuba, ¿qué es lo que o cómo Leo Silva interpreta la actuación de Estados Unidos, este tutelaje que hay en Venezuela, las conversaciones que hay en Cuba, sabiendo que todos estos personajes con los que se está hablando y con los que están tutelando, llamo Delcy, Jorge, el hermano Rodríguez, han sido parte de esta organización criminal? ¿Qué le gusta y qué no le gusta de esto que ha venido ocurriendo a Leo Silva? Lo que me gusta ver a mí es que la gente tienen una esperanza. O sea, ahorita en Venezuela y Cuba, pues hay mucha gente sufriendo. Y yo no quiero ver eso. Yo quiero ver la gente que tenga oportunidades de salir a trabajar, de divertirse con su familia
y que tengan para alimentar a su familia en la casa y sentarse como una familia a comer. Y eso ahorita es muy difícil en países como Cuba y Venezuela. Y lo que a mí me gusta ver es que dejen de sufrir y que tengan una oportunidad y que haya esperanza para esa gente.